Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Les saluda Moira Victoria. Vamos a ver quiénes vienen a nuestro encuentro en este momento, a ver si alguien llega a nuestro chat en estos momentos que estamos acá. Espero que sí, les llegue su aviso y puedan estar acá. Bueno, vamos a darles un tiempito. Antes también saben que estamos en vivo en este chat y que deseo también que todas las familias y todas las personas donde quiera que se encuentren estén gozando a plenitud de muchísimas bendiciones en cualquier país, en cualquier lugar. Hay tantos países lindos que se nos conectan acá también desde Europa hasta Sudamérica, Centroamérica también. Cuánta gente que tenemos también que nos siguen de Panamá, de El Salvador, también de por allá de Costa Rica, Nicaragua y todas las personas de Sudamérica, como también tanta gente de Venezuela, Colombia también, que tenemos tantas personas, pero donde quiera que puedan reunirse aquí con nosotros, son bienvenidos para que estén aquí en este ratito. Va y también le ayuda muchísimo este ratito para poderse desconectar un poco. A veces hay que también desconectarse de tantas noticias, de tantas preocupaciones. Y bueno, aunque sea, vienen aquí a acompañarme un ratito para que también se puedan enterar de más cosas que pueden venir para estos tiempos y para que no se quejen de que solamente se les trae preocupaciones o anunciarles lo que va a estar pasando. También les traigo un regalito muy especial, un regalo muy lindo para que lo puedan hacer al final del video. Veo que hay muchas personas aquí que están conectadas. Gracias, gracias. Barenga, como siempre, ayudando, estando acá. Tenemos también por acá Lourdes, Jesús, Darros, qué bueno, Darros anda por aquí también, Liliana. Estoy viendo unos cuantos por acá, no los puedo mencionar a todos porque también después de acá voy a estar en el chat de socios y por lo tanto no voy a tener tanto espacio. Invito desde ya a todos los que sean socios a que van a estar en el chat de socios después de acá. Me doy un saltito a luego a todo lo que tiene que ver con el chat de los socios. Estamos en unos tiempos muy bonitos para compartir con el chat de socios. Bueno, veo que están por acá bastantes personitas. ¿Cómo están todos? Me alegra verlos. Me alegra que estén por acá también escribiendo. Gracias por todos esos mensajes que escriben y gracias por el apoyo que le dan a nuestro canal y a esta servidora también. De corazón les digo gracias de verdad. He visto su cariño, su forma de cómo cuidar el canal también y qué bonito, ¿no? Porque es cuidarlo. Hay demasiadas, yo diría, como malos insectos, microbios raros por ahí también que se roban el trabajo ajeno. Ya saben que les he dicho mucho cuidado con Facebook. Esto no es para jugar, esto es para estar alertos y estar atentos. Todas estas redes sociales se van a estar complicando en los próximos meses. Así es que tengan cuidado con todo lo que les van a estar robando en las redes sociales, desde su nombre, apellido, número de teléfono, donde viven, todo lo que puedan robarles se lo van a hackear de estas redes sociales que son Facebook. Está muy peligroso. Parece que Facebook no tiene control de todas las arpías y todas las mañas que hacen en Facebook. Así es que yo estaré también haciendo, como ya lo estoy haciendo, pues previniendo de todo lo que tiene que ver con Facebook y con todas las redes sociales como Instagram. Ya Instagram que yo tengo no está al público, solamente está privado. Todo el que quiera estar en Instagram beneficiándose de todo lo que les traigo, que ahora sí que les voy a traer más cosas lindas en Instagram, es privado para todos los que están escritos en Instagram. Ahí se quedan. En caso de que usted no sea suscrito, tiene que pedir estar suscrito en Instagram porque está privado Instagram, solamente especial. Da la casualidad que yo siempre digo que no como de estas redes sociales.
Y como yo no como de estas redes sociales, pues yo no estoy muy interesada en subir tantos suscriptores en Facebook ni en Instagram. Yo quiero tener gente que venga a mis redes sociales, que se pueda ayudar, que puedan también cambiar su forma de vivir, que puedan progresar, que puedan tener una mejor vida y mejores formas también. Y eso se hace porque nadie nace aprendido. Lo único que se traen son dones espirituales que vienen de nacimiento, pero un don espiritual también hay que explorarlo, hay que aprenderlo y hay que saber también cuál es ese don espiritual que usted trae, porque no porque usted dice que nace con un don espiritual, pertenece a la luz de la divinidad, puede ser que nace con un don espiritual de la oscuridad, hay que ver con qué don espiritual es que está hablando, como muchas personas lo dicen. Entonces, todo hay que prestar atención porque Facebook está muy oscuro y Facebook está de verdad, eh, es feo decirlo, pero hay redes sociales, igual que hay líneas telefónicas que están vendiendo también las informaciones. Por eso no se confíen. Hasta las líneas telefónicas están vendiendo información. Por eso usted ve que les llaman muchísimo de LinkedIn, les llaman también que de un teléfono por ahí privado raro y dice que es desconocido. Y son personas que se acostumbran a andar marcando sus números de teléfono privados porque no dan la cara y así es como llaman a las personas para hacerles estafa. Para todo esto que está viendo en las redes, se los voy a advertir por última vez porque el buen entendedor con las pocas palabras se entiende. Muchas cosas van a estar pasando con las redes sociales en el futuro. Así que no se queje si le van a hackear sus redes, no se queje si le van a estar haciendo robos. También los bancos están muy atentos y los bancos están muy exigidos hoy en día o exigentes para sus cuentas bancarias, porque también los bancos se están cuidando de las estafas que están haciendo. Entonces, cuídense mucho, por favor, tengan cuidado. Miren que yo les digo todo acá sin pelos en la lengua, porque no tengo por qué tenerle miedo a nada ni a nadie. Les digo las cosas porque así es que están y no se puede tapar lo que está pasando en estos momentos en el mundo, ni siquiera con la palma de la mano completa. No se puede tapar nada. Hay muchas personas malintencionadas en el mundo hoy en día. Hay personas que tienen el cerebro muy retorcido, peor que los que ya hemos hablado de toda la élite y toda esa cosa. Entonces hay que tener mucho cuidado con todo. Hay mucha gente resentida también. Por X razón, tienen algún resentimiento, a veces lo traen desde la niñez también, y ese resentimiento lo están sacando hoy en día a flor de piel para desquitarse con diferentes personas, porque cuando las personas son resentidas desde nacimiento, comienzan a querer cobrar cuentas a la sociedad. Y eso es lo que hay hoy en día. Muchas personas frustradas, muchas personas resentidas, muchas personas de crianza también que son amargadas y todas esas personas que creen que la sociedad les debe de pagar toda la frustración que tienen. Por eso hay que tener sumo cuidado, por favor. Hay algo que está haciendo las líneas de internet. Por ejemplo, acá en Miami, les cuento de lo que yo he visto, está lo que se llama AT&T, que está en todas partes. AT&T es a nivel de todo Estados Unidos. Y AT&T anda haciendo, escarbando huecos hasta por los patios de las casas, porque andan instalando una fibra que ahora están inventando, poner una fibra nueva, una fibra de internet que están colocando para, ellos dicen que es para mejorar el internet. Ellos dicen que es para que esté la persona más contenta con el internet, pero eso no es verdad, eso es mentira, porque si no se han preocupado antes para que el internet esté bien, ahora ¿por qué se están preocupando? Por alguna razón será que se están preocupando, pero no se van a preocupar de gratis, así porque así. Se están preocupando porque algo viene en camino, como los años pasados, que le hicieron pruebas también de todo lo que tenía que ver con las
todas estas cosas de emergencia que había y estaban haciendo la FEMA y también del gobierno ciertas análisis y pruebas para saber hasta dónde había una cobertura en caso de una emergencia. Entonces, ahora también ya están instalando unas fibras que están para el internet y ellos sabrán por qué están haciendo esas cosas. Hay que tener cuidado, pero cuidado en cantidad. Así es que estamos en todo este tiempo. Si quieren que yo les siga hablando de todo lo que yo puedo traerles, con mucho gusto para que se pongan para las cosas. Este nuevo orden mundial, que es el que inventan, que quieren traer en el futuro, en caso de que lo puedan lograr, es prepararse también para un mundo desconocido. Nadie a ciencia cierta puede decir, claro, cómo es que será este nuevo mundo que están queriendo crear los de los cerebros retorcidos, que dicen que van a traer este nuevo orden mundial en el futuro y están peleando por eso, quieren ganar terreno para poder cambiar al mundo entero. Entonces, eso es lo que están haciendo. Lo que pasó el día lunes con lo de el sabotaje este que ha habido también con la caída de lo que tiene que ver con la bolsa de valores, todo esto que ha venido el día lunes que ha pasado, eso no es simplemente porque pasó, eso es que yo les dije, todo está planeado. Se lo dije en el día del video anterior. En el video anterior les dije planeando cómo asustar a las personas también con la economía, porque todo el mundo quiere vivir bien y tienen miedo a todo lo que tiene que ver con la economía. Entonces, ellos lo que quieren es tener a las personas como manipuladas y también asustadas con lo de la economía. Pero saben que siempre les he dicho que es cuando hoy en día es cuando más ricos hay, cuando más millonarios hay. Entonces, ahí está este hombre Besos, que es de Facebook, y otros más de Amazon, y todos juntos queriendo hacer ciertos como experimentos, diría yo, para el futuro, porque ya no quieren durar 40 años, ni 50, ni 100, ahora quieren durar 200 años, porque dicen que no se quieren morir. Entonces, como no quieren morirse, están haciendo experimentos para ver si extienden más bien la vida de las personas hasta unos 200 años. Eso están hablando. Pero también, por otro lado, les he dicho que los de la inteligencia artificial también hacen de las suyas. Y todo lo que tenga que ver con la inteligencia artificial hay que tener sumo cuidado. Por eso que hay que evitar todo esto de las redes sociales. Yo, por lo menos, estoy pidiendo permiso a mis guías porque yo voy a suspender todo lo que tenga que ver con las redes sociales, al menos con las personas, va a ser privado solamente, con personas que estén dentro de nuestro grupo en privado. Después de allí no habrá que lo vea todo el mundo, porque todo el mundo no es bueno. Todo el mundo hay buenos y hay malos. Y hay más malos que buenos. Como les digo, hay mucha gente frustrada. Hay mucha gente que han sufrido sus frustraciones y creen que la sociedad tiene culpa de sus frustraciones y por eso dañan, buscan cómo dañar a personas. Siempre están tratando de dañar a las personas. ¿Por qué? Porque quieren que alguien de la sociedad les pague sus frustraciones. Por eso hay que tener sumo cuidado. Saben que también les he hablado siempre claro aquí acerca de Donald Trump. Pues Donald Trump, que se cuide porque viene otro atentado para él. Pero este que viene sí es un atentado, porque el otro atentado que pasó cuando le dieron por la orejita y todo eso, como que estaba medio sospechoso, como que no estaba claro ni está claro todavía. Eso no está claro porque no está realidad clarísimo como se debe de tener, pero de que sí va a tener más atentados, los va a tener, y ya saben ustedes que eso los estoy diciendo aquí para que vean, porque eso que pasó, olvídense de que personitas lo dijeron y tal cosa, eso no fue, eso fue algo que hicieron que estaba arreglado. Ahora con la inteligencia artificial todo lo pueden arreglar, todito lo pueden arreglar, pero Donald Trump está teniendo graves problemas ya. Hay muchísimos,
lo que tiene que ver a haberse elegido Kamala Harris para candidata a la presidencia de los demócratas, también ha traído muchas gentes de los republicanos. Ya han habido muchísimos republicanos, incluso del Congreso, de ellos que están apoyando a Kamala Harris, no quieren apoyar a Donald Trump. Entonces también están disgustados porque ellos están diciendo que lo que Donald Trump está haciendo es dañándoles el partido de ellos, el partido de los republicanos. Y es verdad que eso es lo que está haciendo Donald Trump, porque yo se los he dicho aquí 1000 veces que este no es un partido republicano, que este es el partido de Donald Trump. Por lo tanto, los republicanos, muchísimos republicanos, están diciendo que van a votar por Kamala Harris. Ellos están diciendo que no votarían por Donald Trump y también se están quejando que Donald Trump está dañándoles el partido republicano. Ellos dicen que Donald Trump les está causando una crisis republicana. Y tienen toda la razón, porque de verdad que el partido se está viniendo para el suelo. Así que cualquier persona que esté aquí, que sea trompista, lo siento mucho, pero aquí yo digo las cosas como deben de decirse. ¿Por qué? Porque hay que hablar claro. Y Kamala Harris es la candidata a la presidencia ahora. Y lo digo yo, Moira Victoria, como hablo acá, claro, será la futura presidenta de Estados Unidos. Yo lo digo, yo lo compruebo, lo demuestro y lo sostengo cuando esto suceda, que ustedes van a ver que aquí se dicen las cosas, así como lo dije hace 4 años. Y luego aparecieron por ahí que yo lo dije, cuando aquí la que habla claro es Mayra Victoria. Tanto así que lo estoy estampando hasta en las televisiones aquí. Lo que pasa es que yo no me ando exhibiendo de dónde estoy en la televisión, a dónde fui a la televisión, ni qué hice por acá ni por allá. Todo lo que yo hago yo no tengo que andarlo diciendo ni pregonando, pero las personas que me ven saben que yo estoy diciendo las cosas como deben de ser. Y Kamala Harris será la próxima presidenta de Estados Unidos. Ahora ella escogió también un candidato para compañeros de fórmula en cuanto al vicepresidencia y bueno, habrá escogido a la mejor persona. Ella sabrá quién escogió. Michelle Obama debió de haber estado en esto de la política, pero parece que por miedo no quiere problemas o no pudo entrar, pero ella debería de haber estado también en esta contienda porque sí debería de estar. Hay cosas que las personas no hacen porque no quieren, pero hay cosas que la deben de hacer porque tienen que hacerlo, porque es como una misión, es como algo que les toca hacer y por alguna razón se echan para atrás, ya sea por miedo o por lo que sea. Pero como quiera que sea, yo les voy a hablar más adelante de una mujer presidenta, cómo será. Y también les voy a hablar mucho, vamos a ver si hacemos un análisis de Kamala Harris y también con el nuevo que ella ha escogido para acompañarla en su boleta. Vamos a hacer un análisis de todo eso y si usted quiere enterarse, aunque sea trompista, venga para acá, abra los ojos, abra los oídos y escuche, porque uno nunca se debe de quedar con lo que usted cree que es bueno. Usted debe de también saber que debe de escoger y una persona como lo que hace Donald Trump, hasta está evadiendo los debates con Kamala Harris. Con Biden sí quería, porque Biden estaba ya más mayor, estaba muy enfermo o está enfermito, no tiene tanta voz para gritarle. Y entonces ahí sí podía decir, a este me lo como yo. Pero ahora como le toca hacer las, estas con Donald Trump, con Kamala Harris, no lo está haciendo porque entonces ahora tiene miedo, pero va a tener que hacerlo y ahí es donde todas las personas tienen que estar muy atentas a esos debates cuando vengan estos debates. Allí que tienen que estar atentos para que vean también cómo es que están las cosas. Ustedes, donde quiera que estén, donde quiera que se encuentren, yo les dije
Muchísimos argentinos me están mandando a decir ahora, hágase un oráculo para Argentina, pero les hice un oráculo y no hicieron caso. Ahora se están quejando de que mi ley acá, mi ley allá. Mi ley no va a servir para Argentina. Argentina es un país muy grande, un país muy desarrollado. Necesita otro tipo de persona, no es a mi ley que necesita. ¿Tienen problemas en Venezuela? ¿Todavía siguen los problemas con Venezuela? Claro que siguen y van a seguir. Eso ahí está muy malo porque cuando este hombre Maduro está mandando a amenazar, él no amenaza por amenazar. Ahorita comienzan a poner a un montón de gente presa, porque así es como hacen. Los ponen presos para luego podérselos quitar de arriba de alguna forma. Entonces, está muy peligrosa las cosas en Venezuela. La gente habla mucho de Corina Machado, habla de lo señor, habla de lo otro, pero les digo, es un país que está muy dividido. Am, Cuando yo dije que Maduro no se iba, que no lo estaba sacando nadie por ahí, lo dije porque eso es lo que veía. En ese momento, eso fue lo que vi y eso fue lo que yo revelé, que no se iba Maduro, que todo el mundo decía que Maduro se iba, que ganaba la señora Corina, que ganaba el señor, que en realidad él es el que ganaba, no ella. Yo les dije, él no va para ninguna parte. Maduro no se está moviendo a ninguna parte. ¿Usted sabe cuántas personas me escribieron y me dijeron, gracias Moira, gracias por decirnos que no se va Maduro? Gracias que nos dices que Maduro no se va. ¿Entiende? Entonces la gente está dividida. Hay muchas personas que quieren una cosa y otros que no quieren que se muevan las personas que están, igual que pasa en Nicaragua, igual que pasa en Cuba también, pero Venezuela está muy dividido con todas las personas. Aquí mismo yo oigo a la gente cómo hablan, unos hablan a favor y otros no. Entonces, así es que están las cosas en el mundo entero. La guerra que se está abriendo en Israel ya va a estar acaparando para más países. Ya no es una guerra entre Israel y también los palestinos y los de Gaza, toda esta gente. Ahora es una guerra que se va a estar abriendo más fuerte todavía con todo lo que tiene que ver con los iraníes también, con Siria, como les dije acá también, con Líbano, como también se los he mencionado acá. Esto viene muy grande y tendido en unos poquitos días. Alguien me preguntó a mí ayer que ayer en la noche iban a empezar unas guerras. Yo no contesté ni hice nada porque sabía que no era que pasaba nada anoche. Pero todos los días hay diferentes cosas para que estén pasando. Cuando yo les he dicho acá que cuando nosotros estamos viviendo al muchas cosas están sucediendo por la noche. Lo que pasa es que cuando nosotros tenemos de noche, hay otros países que están de día. Cuando nosotros estamos de día, aquí otros países están de noche. Y así vamos. Entonces hay que estar muy pendiente a las cosas. Si usted tiene que ponerle su gasolina a su carro, hacer las compras de lo que sea, tener algún dinerito en la mano también, hagan lo que puedan. Ustedes hacen lo que pueden y el mundo entero hace lo que puede. Estos videos llegan a muchas personas. Sé que muchas personas los mandan a otras gentes. Me da mucho gusto por eso que lo hagan. Muchísimas gracias también. Sé que hay otras personas que me siguen y lo que yo digo acá lo he escuchado en los noticieros después. He escuchado que dicen que pasó otra cosa y aquí lo hemos dicho primero, que eso es lo importante, decir las cosas primero antes de que ocurran. Aquellos que dicen las cosas después de que ocurren las cosas, eso se llama hacer un análisis a los acontecimientos ya sucedidos. Pero cuando se hace un oráculo de evidencia, de atraer predicciones y profecías, tendría que ser algo para ver el futuro para verlo a un cierto lapso de tiempo, ya sea que pase después de ahora lo que yo digo, pero pasa después de que yo lo he dicho, que vale la pena. No que pase y después viene a hacer un análisis. Eso no es hacer ninguna predicción ni ninguna profecía. Eso es analizar las noticias que han pasado. Aquí en este canal les he hablado muchísimo de que se caería la bolsa de valores, de que se caería todo lo que tiene que ver con el
todo el sistema del dinero, la economía y todo eso. Les he hablado de los bancos centrales, les he hablado de todas las cosas. El que no se acuerda de lo que aquí se ha hablado es porque no prestan atención. Por eso a veces me gusta traerles mejor grabado las profecías que cuando vengo, porque a veces por estarse saludando entre sí o escribiendo tal cosa, no están atentos a lo que se está hablando. Y es muy importante estar atentos, porque de esta manera vengo y les digo lo que hay. Así es que miren lo que están haciendo ahora mismo con el Internet, instalando fibras nuevas para el Internet, y eso no lo van a estar haciendo por hacerlo. Eso lo están haciendo por alguna forma que ellos saben que tienen que hacerlo porque algo viene de camino. En esta vida no hay nada que sea free, no hay nada que sea de gratis. Y cuando las campanas suenan es por algo, porque las campanas no suenan por nada, siempre van a sonar por algo. Así que son alarmas, alarmas que suenan. Hay que hacer caso a las alarmas y hacer caso a los señales. Para mí, ver que están instalando, haciendo huecos en las calles, en los patios de las casas, haciendo huecos para estar instalando ciertas fibras que tienen que ver con el Internet. Óigame, algo tiene que venir, eso es una señal que se está viendo que viene. Porque tantos años que hay internet y tanto tiempo y no han hecho grandes arreglos. Cobran y cobran y ni les importa si llega el internet bueno, si tiene una alta velocidad, si tiene un buen acogimiento del wifi, de todo, ni les importa. Lo que les importa es cobrar y se acabó. Pero ahora se están preocupando en poner estas nuevas fibras para el internet. Pues por algo lo están haciendo. Entonces hay que tener cuidado cuando hacen sus viajes también. ¿Por qué? Porque van a comenzar a ver los problemas de los aviones. Se los he dicho montones de veces acá. Ustedes saben que Moira Victoria no habla por hablar. Aquí se dicen las cosas verdaderas. En este canal de la verdad se habla primero, como les digo yo siempre. Entonces, presten atención, que es muy importante. Cuando les digo que no va a pasar nada por acá, por allá, es porque eso está sucediendo. Si les digo que acá, este mes de en agosto, es de sumo cuidado, el mes de septiembre, el mes de octubre, todavía con más razón, luego llega el 5 de noviembre, que es día de votaciones acá en Estados Unidos. Como les dije, hay que ver si se llegan a ver votaciones, que las cosas están muy encendidas. Y Donald Trump le parece la de Maduro, que no hace más que estar amenazando. Tienen algo muy parecido. Donald Trump y hace bastante, lo único que hacen es amenazar y por ahí van. Entonces, lo que se quiere es que nosotros también estemos con los ojos muy abiertos para lo que viene. Ahora yo les voy a enseñar también algo, regalarles con un regalo. Quiero que hagan un ritual muy bonito para esta semana. Les dije que el mes de agosto es un mes muy místico. Es el mes número 8, es el número del infinito. Este es un mes muy lindo. Además, estamos con una energía también muy bonita para esto que les voy a enseñar, porque estamos ahorita mismo rigiéndonos por la luna nueva. Saben que aquí en este canal les he enseñado las fases lunares. Les he enseñado qué se puede hacer también con todas las cosas de rituales y cosas que se ayuda a uno mucho con la energía lunar. Entonces tenemos la luna nueva, también entra la luna creciente y luego vamos a ir con la luna llena. O sea que es un mes bastante movido este mes, el número 8. Pero este día que viene, de agosto, que tenemos la fecha 8, ya hoy es 6, entonces tenemos martes 6, vamos a tener miércoles 7 y vamos a tener el jueves 8. Nada menos que es un jueves muy bonito, cargado con la influencia grande de Júpiter y además la justicia divina. Así que es muy bonito para hacer también su arreglo ustedes. Así que les voy a enseñar cómo hagan un ritual que todo el mundo lo trabaja y lo hacen, pero hay que hacerlo bien como es para que les dé buena función y es para traer el dinero. Por ahí están
dineros, que ya el dólar se va y todo eso, pues de todas maneras, así se vaya el dólar, nosotros vamos a tener siempre dólares, porque el dólar además está reconocido como una herramienta mística también del universo para nosotros, porque tiene ciertas cosas que nos ayuda el dólar. Además, también, como todas estas gentes de la élite, pues mandan con todas las cosas que tienen, el ojo este de andar viendo, que es lo que ellos, es uno de los símbolos también de esta gente. Tenemos también otros símbolos más que pueden achacarse también a todas estas gentes de los cerebros retorcidos. Pero nosotros vamos a hacer uso del dólar, porque el dólar es para que traiga dinero para usted. Y si usted está en otro país y puede encontrar un dólar, hágalo con un dólar, porque de todas maneras usted lo que quiere es dinero y el dólar no lo van a hacer porque su país tenga dólares, sino porque es para que venga la prosperidad y muevan la economía. Aquí tengo un dólar, acá lo ven. Quiero regalarles dentro de este chat este ritual. Entonces, hagan el favor, consíganse yo tengo acá para enseñarles, es un crayón, podrían hacerlo con lápiz, pero yo quiero que quede bien marcado el número 8. Entonces van a marcar enfrente de la cara del dólar. Quiero que pongan, primero van a poner su nombre y apellido de quien vaya a ser y usar este dólar. Nombre y apellido de la persona. Después quiero que ponga su fecha de nacimiento, porque usted es el dueño. ¿Qué quiere decir la fecha de nacimiento para este dólar? Ese va a ser su número secreto. Ese va a ser su número mágico. Hay números mágicos, hay números secretos. ¿Qué más número mágico que la fecha de nacimiento nuestra? Si nosotros estamos sabidos qué día nacimos, cuál es el día de nuestro nacimiento, cuál es el mes, cuál es el año, esos son los números mágicos para cada una persona. Entonces, este número mágico, este número que es el que usted va a usar, lo va a poner acá en su dólar y pone su nombre, pone su apellido completo y recuerden, especialmente esto es un recordatorio para las mujeres. Las mujeres acá en todas partes, ¿verdad? Pero aquí mismo en este país mío, que es mi país, también se usa mucho que usted se casa y ya no se llama María Fernández, no, se llama María, bueno, vamos a decir Gómez, aquí veo un Gómez también. Entonces ya el apellido paterno no sirve, ni el materno tampoco. Ahora el que sirve es el del marido. Para estas cosas espirituales, usted debe de usar siempre su nombre y apellido de soltero, de soltera. ¿Por qué? Porque este es el nombre con el que usted nació. Cuando la gente se casa, se puede casar un montón de veces, como Jennifer López, que ya va por otro matrimonio y por otro divorcio. Entonces, ¿qué pasa? Cada vez que se casan y se divorcian, van a optar por tener otro nombre, a hacer papelería nueva para tener otro nombre. Eso se llama un nombre de como pegarse un parche mal pegado por ahí, porque el nombre con el que usted nace es el verdadero, el que da su padre y su madre cuando usted nace. Este nombre de origen, este nombre que es de nacimiento, este es el nombre con que usted está reconocido a la hora que nació, usted se llama con ese nombre, está bautizado con ese nombre y ha crecido con ese nombre hasta que usted viene a decir que se casó y se quitó el apellido. Y después se vuelve a casar y se vuelve a quitar. Ven, como hace Jennifer López. Jennifer, los ricos que cambian de carro a cada año. Asimismo es que hacen las personas que se viven casando muchísimas veces. ¿Entienden? Un día de esto vamos a hacer aquí un chismorreo de los matrimonios, así como está Jennifer López ahora divorciándose. Vamos a hacer el chismorreo de este otro Cristian Nodal y Ángela Aguilar. No, también de todo eso podemos hablar acá, por lo menos para que se diviertan un poco. Pero ¿saben qué? También para que aprendan, porque muchas de estas cosas que pasan con estas personas no les pasa por casualidad, les pasa por muchas otras razones que hay, como lo que les vengo diciendo, que hay personas que no tienen felicidad, hay personas que tienen algo que les amarga la vida y andan buscando quién les pague
su sufrimiento. Andan buscando a veces qué forma buscan para poder llenar ese espacio vacío y no lo pueden encontrar. Por eso también pasan muchas cosas. Y cuando está a veces una persona criada y su propia madre, por así decirle, no le ha dado el cariño que necesitaba, claro que la persona desde chiquita viene creándose con un resentimiento y ese resentimiento se lo desquita con la sociedad. No debe de ser así y ese es un tema muy importante y lo vamos a tocar aquí un día de esto, porque a mí me gusta tocar acá con el conocimiento que tengo y todos los estudios que he adquirido. Hablarles con conocimiento de causa, todo lo que usted puede tener para aprender. Por eso hay muchas personas que son desdichadas, muchas personas que no tienen felicidad porque vienen arrastrando desde pequeñito, desde pequeñita, ciertas normas y ciertas formas de vida que se han tenido que adaptar o que vivir y crecen con esa forma de resentimiento y por lo tanto creen, como les digo, que la sociedad o alguien tiene que pagarles. Y eso no es así. Hay que ser consciente también y aprender también de las cosas que han pasado. Entonces, vamos a hablar de eso, que ese es un tema importante, ya que estamos en unos tiempos muy difíciles y la gente está matando gente, están acribillando personas y haciendo mucho por odio, por venganza, por el dolor que traen de la infancia, se lo quitan con la sociedad y creen que la sociedad les va a pagar. Entonces, es importante que ustedes puedan aprender un poquito más de todo esto que está pasando. Y a veces hasta una plática que se hable de lo que estamos viendo con Jennifer Lopez, de lo que estamos hablando con la otra persona, también se aprende, porque hay cosas que ustedes no saben. Se van a quedar sorprendidos. El próximo chat, se los prometo, que se va a tratar de esos temas. ¿Y saben por qué? Porque aquí se tiene que hablar de todo. Y este es un canal que aquí sí se puede hablar de todo, ¿verdad? Que hay conocimiento de causa para hablar de todo. Así que vamos a entablar uno de esos chats, no se lo pierda, que puede estar como de aquí al jueves o el viernes, les traigo este chat que va a estar interesante. Aquí, para seguir con el ritual, vamos a coger el dólar y quiero que ustedes pongan el nombre de su papá, de su madre o de su padre, de que sea nombre natural, que sea nombre natural. Escriba su nombre y apellido, natural. Escriba también eh, el nombre de la fecha de nacimiento, que ese es su número mágico. Ese número mágico es su número. Ese es el número que usted tiene que usar de por vida. Dígame su fecha de nacimiento, es tal. Donde quiera que va, le preguntan la fecha de nacimiento. Pues ese es su número mágico que usted lo puede usar este día 8. Después de que ponga su nombre y apellido en el dólar, le pone su fecha de nacimiento y si puede con un crayón así mejor. Luego abajo, en algún espacio por acá abajo o al lado, póngale 3 veces el 8. Es el número del infinito. ¿Por qué le va a poner 3 veces el 8? Porque vamos a estar mes 8, vamos a estar día 8 y vamos a estar del año 8. Si ustedes vienen a ver, estamos en el 2024. Entonces, cuando ustedes suman 2024, da a 8. Sumamos 2 más 2 es 4, más 4 es 8. Entonces vamos a poner 3 veces el 8. Lo voy a marcar acá para que lo puedan ver cómo se vea bien este 8, que quede muy bien marcado el 8. Acá, como lo estoy marcando, con este crayón para que ustedes lo hagan igual. Búsquense un lapicero, ya sea que lo remarquen o qué. Aquí lo marqué en un ladito. Ahí como lo ven, ahí están los 3 8. Miren, acá, ahí están los 3 8. Así márquenlo, bien marcado. Este número del infinito, marquen los 3 8 en cualquier parte de su billete. Pero igual también ponga su nombre, apellido y fecha de nacimiento. Cuando usted tiene dos apellidos, apellido de mi papá, apellido de mi mamá, ponga los dos apellidos ahí. ¿Qué importa que el nombre sea largo o sea corto? Usted ponga sus apellidos, porque ese es su apellido. Si tiene un nombre de casada donde tiene todas sus cuentas de banco, tarjetas de crédito, todo como sea,
póngale abajo, el universo no se equivoca y el universo todo lo sabe. Puede ponerse, me llamo, digamos acá, cualquier nombre que usted ponga y pone abajo conocido, conocida, conocida como fulana de tal. Pone el nombre del marido, porque así está también en los bienes. Entonces, todo eso hace un conjunto de energía y le ayuda para que venga la energía, para que venga las cosas buenas para su banco, para su crédito, para todo lo que te quiera hacer. Pero las cosas hay que hacerlas bien claras, bien encomendadas, porque el universo quiere que seamos claros para cuando vamos a pedir algo al universo. El universo quiere que le hablemos claro. El universo no le podemos andar con tapujos ni con engaños, porque el universo todo lo sabe. Y entre más claros somos, el universo nos va a alabar y nos va a apoyar más. Entonces ponga usted lo que tiene que poner acá. Usted es conocida como fulana de tal, si es casada, pero su nombre de nacimiento con el que nació es el verdadero también que usted está naciendo. Hágalo y después no me estén preguntando aquí qué fue lo que dijo, ahora qué es lo que voy a hacer y ahora qué hago con el dólar y ahora entonces qué tal cosa. No, aquí les estoy hablando claro porque a mí no me gusta estar hablando claro, gastando mi tiempo acá y luego me estén escribiendo que no entienden nada como hacen con los rituales que me ven por ahí. Todos los rituales que yo hago están bien explicados para que lo hagan tal como se los enseño. Y como les digo siempre, los rituales con el sello de mis seres. Así es y así será garantizado que sí le va a ayudar. Esto, después de que usted haga toda la lectura aquí, lo va a doblar para adentro, que quede la escritura hacia adentro. eh, Esto lo va a doblar hacia adentro, así, de esta manera que queda un cerullito, así. Así era que aguardaban todas las papelerías importantes en los tiempos anteriores. Todo lo hacían así, un cerullito, lo amarraban y lo ponían. En vez de tener folders, tenían un archivo como lo tenemos hoy en día, era así como amarraban todas las cosas importantes y las guardaban. Pues yo tengo un hilo aquí que es dorado, miren, ustedes no lo podrán ver, pero aquí se ve dorado. Es un hilo dorado, con la cámara quizás no lo vean. Miren, cojan un hilo así, dorado. Si no tienen un hilo dorado como este, que es como una cintita, cojan un hilo amarillo también, puede ser amarillo. Mire, cogen acá el dólar, así como está, lo tienen el hilo por acá, como yo lo tengo aquí, y le van a dar una, así, dos, 3, 4, 5, 6, 7 y 8 vueltas también. Y ahí lo dejan con 8 vueltas, ¿eh? No vayan a poner menos de las vueltas. Cuéntenlas bien para que vayan 8 vueltas también. Y así entonces, aquí no tengo una tijera para cortarlo porque estoy enseñándoles, pero sí quiero que lo hagan de esta manera. Vamos a mandarlo por acá. Y entonces aquí está amarradito el dólar para que usted lo ponga en su cartera, pero también este dólar siempre magnetizándolo. ¿Cómo? Póngalo aquí en la mano. La palma de la mano es muy importante para nosotros. Con la palma de la mano hacemos hasta curaciones. Muchas veces usted puede ir a un hospital y con la palma de la mano le puede dar energía a una persona. Eso se llama bioenergía. También con la palma de la mano se hacen curaciones. Con la mano que esté bien limpia se pueden hacer curaciones y ayudar a personas enfermas. Y a esto se le llama bioenergía también. Entonces, cojan el dólar, lo ponen en la mano, así en la mano, ponen la otra mano encima y lo consagran sus dos manos. Este dólar lo he preparado en este día 8 de agosto de este 2024 con los 3 ochos poderosos para que me traiga todo el bienestar, la economía, la prosperidad, toda la riqueza que este dólar me va a traer, porque así mismo como tengo un dólar, quiero tantos dólares o montones de dólares que vengan. Por eso es que hacemos con un dólar, porque un dólar es el significado de que tengamos 1 millón de dólares, que tengamos tantos dólares. No es que vamos a poner un billete de 5, ni un billete de 2, ni un billete de 10, es de $1. El secreto está en $1. Y los cerebros retorcidos, que son la élite, este dólar es lo más importante para ellos.
El dólar es muy importante para todos los de la élite, toda esa gente de los cerebros torcidos, porque cada uno de los símbolos que tiene este dólar tiene un significado para ellos. Y nosotros vamos a hacer uso de este significado y de este dólar. Así que lo van a hacer y lo consagran en su mano. Una vez que lo consagran en su mano así y piden, se lo pone en su cartera o en su bolsillo. Espero que lo entiendan. Y aquí tengo el dólar. Me parece que ya tengo a quien se lo voy a regalar. Y este lo voy a regalar a una persona que siempre me ve mis videos y le conozco. Por ahí se lo voy a hacer llegar como regalo. Bueno, aquí lo tenemos, el dólar. Ya ven cómo queda, de lo más bonito queda, lo mete en su cartera. Claro que aquí tiene un hilo largo, lo cortan con una tijerita por acá y queda su dolarito así, selladito y puesto para que lo ponga en su cartera. Hágalo y verá, estas cosas son buenas, como quiera que sea, usted ayuda al proceso. A veces el universo nos quiere dar algo, pero nosotros también tenemos que hacer algo para pedirle, para ayudar, para, para que la energía se mueva también. Bueno, ya me pegué la garganta. Bueno, vamos entonces a ver. Ahora cuénteme algo, le voy a leer acá rapidito porque he hablado tanto que ya ni tengo hasta la garganta seca. Vamos a ver por acá rapidito, le doy un recorrido aquí a este chat al azar. Vamos a ver quién tiene suerte hoy. Los que tienen suerte hoy son los que voy aquí a ver. Dice Olga San Martín, está dando buenas noches desde Atlanta. Qué bueno que está por acá desde Atlanta. Vamos a ver, Arroz dice, nos encontramos muy bien, qué bueno, nos encontramos de mucha gente. Vamos a ver por acá, Rosa Pilayes de Ecuador, espero que también la estén pasando bien por allá por Ecuador, muy lindo. Venimos por acá también con Niurka, que está por acá también, qué bueno que están contentos con las manitos por ahí, alegría completa. Y también tengo Trébol por acá, que están regalando Rosa Pilay. Tenemos por acá las manitos, gracias, gracias. Em, Dice Moira, te pregunto, todos tenemos un don. ¿Cómo saber si ese don es el bueno o es el malo? Eso hay que verlo. Usted también puede hacerlo. Regístrese usted mismo que usted hace. Si usted hace cosas buenas, desea cosas buenas, todo lo que pueda emanar es bueno, pues debe usted mismo de saber que está teniendo una energía buena y que tiene un don bueno. Si usted lo que quiere es hacerle maldad a las personas y andar haciendo otras cosas por ahí, pues sabe que no es un don bueno. Ninguna persona que nace con un don bueno va a andarle haciendo daño a nadie. ¿Por qué? Porque no tiene por qué, sino no hay razón. Ahora, hay que devolver también mal por mal. El que manda un regalito venenoso, hay que darle veneno para atrás. Esa es la ley del Buda también. Dar el veneno que te regalan. Si te regalan un veneno, hay que mandarlo para atrás. Pero usted también puede hacerse un análisis. Uno mismo se hace un análisis quién yo soy. Y si no escriba, haga una nota para que usted mismo se haga un examen. En realidad, uno en persona, nadie más que uno mismo es que uno puede hacerse un examen muy dentro de uno quién yo soy. A mí nadie me podrá conocer. Yo me conozco yo sola y el que está arriba, Dios me conoce más. Es el único que nos conoce. Después de ahí, yo puedo decir que tú eres bueno, que no sé qué, pero hay que ver que sea verdad. Eso depende de que usted esté buscando. Pero hay muchas cosas que hay que hacerlas y las que no sepa, las puede aprender para que vaya enderezando los caminos a ese don que usted quiera lograr. Todo el mundo nace con un don. Algunos lo desarrollan, otros no, otros les da miedo, otros no tienen ningún don de nada. Eso está como los que dicen que yo nací estrella, con una estrella, pero hay otros que nacieron estrellados. Entonces, así que estamos, ¿no? Unos nacieron con estrella y otros nacieron estrellados, como un huevo. Así, se puso estrellado el huevo y se estrellaron ahí. Entonces, es así las cosas, ¿sabe? También hay misiones que se cumplen, muchas cosas lindas. Hay mucha belleza interna en cada persona, solo que hay que explorarla y tirarla para afuera. ¿Por qué? Porque somos nosotros mismos que tenemos que saber quiénes somos. Y mucha gente es malintencionada, que te hace sentir mal, pero usted tiene que saber quién es usted. Vamos a ver, dice, profecías cumplidas, dice Leticia. Gracias, Leticia, que hay un montón de profecías cumplidas.
Dice el señor Blanco. Vamos a ver acá, dice candidato. Yo dije, señor Blanco, me hubiese gustado que pudiese haber escogido al de California, pero no podía por ser del mismo lugar. Pero a mí me hubiera gustado Gibson de California. Vamos a ver, dice, saludos y bendiciones, señora Mayra. A usted sí la están imitando más aún compiten. Increíble. Ay, sí, hay un montón por ahí que se quieren parecer a mí, pero no pueden porque no se van a parecer nunca, por más que me imiten, por más que olvídate, pero lo que sí sé es que hay muchas personas que ya ni hígado tienen, hasta el gancho ya se les está perdiendo de coraje que me ven, cada vez que me ven les causo malestar. Pues no sé por qué, deberían de aprender más bien. Aprender, había una vez que me llamaba toda borracha por ahí, casi como a las 3 de la mañana, pues nunca le contestaba, yo no ando contestando a nadie a esa hora, pero dejaba unos mensajes y decía: "Ay, Moira Victoria, yo te quiero como una madre, eres como una madre para mí, sí, yo te quiero como una madre". Y otro día yo veía el mensaje y yo decía: "Ahora sí, me hice madre sin parir, ahora sí es verdad". Y olvídate que esta gente que te dicen así son los peores que te salen por ahí en el camino. Así que hay de todo en la viña del Señor. Por favor, eso es así. Dice Ronald Reagan, lloraría al ver semejante circo. ¿Semejante circo de qué? Porque hay que ver, porque ahora mismo aquí en Miami tenemos el circo de los hermanos Vázquez y la gente sí se ríe de risa de ver los hermanos Vázquez, pero está hablando de un circo que debe de explicar cuál es el circo. ¿Circo de qué? ¿De acá del canal o de dónde? A ver, o de la política, ¿de qué es el circo? Vamos a ver entonces, seguimos por acá viendo rapidito. Dice aquí presente desde Chicope, Massachusetts, que hay tanta gente de tantas partes de México, también mucha gente linda por acá de México. Parece que quieren hacer un implemento. Hay tantas cosas que están inventando que ya no se sabe lo que inventen, por eso tienen que tener cuidado. Dice por acá, el jueves es 8 y es mi cumpleaños. ¿El cumpleaños de quién? De Cruz, qué bonito, que cumple muchos añitos más, que cumpla muchos, muchos años. Dice, deben sacar el dólar de 2 y también sacar el peso peseta. ¿Cuál es el peso peseta? No conozco ningún peso peseta. Eh, eh, Bueno, vamos a ver, dice, qué maravilloso escucharla, señora Moira, gracias por cada consejo que nos da. A usted, qué bueno que estamos por acá con Ruflis, que es Ruflis, dice información, es importante. Gracias, Amalia, usted siempre dándonos dinerito por acá en el super, gracias. También por acá arriba veo que había dinero, $1000 por aquí de Argentina, qué bonito número de Argentina. Gracias, de verdad. Muchísimas gracias por todo que donan acá a nuestro canal. No tienen que hacerlo porque no se les exige ni se les pide, pero sí lo hacen con voluntad. Gracias de todas maneras. Es como le dice YouTube, un super chat de gracias. Vamos a ver por acá también tenemos a Gustavo Gómez Gómez. Saludos desde Boyacá, Colombia. Para Colombia, tanta gente linda de Colombia que tengo acá también. Y Lucía dice, Musi también. Qué maravilla escucharla en vivo. Bueno, pónganse para las cosas que yo vengo de vez en cuando en vivo. No siempre estoy grabando ni nada, pero sí estoy de vez en cuando. Tengo mucho trabajo, pero vengo a compartir con ustedes. Seguimos para acá. Norma también dice buenas noches, bendecida tarde. También Universo de Salud TV. Qué bonito, Universo de Salud TV dice, siempre te vemos tus videos, somos médicos y siempre estamos pendientes de tus videos que vemos todos los días. Muchas bendiciones para usted, le queremos y te apreciamos mucho. Qué bonito ver este grupo de médicos, tantos que tengo, todos los que aquí están aquí en mi lugar, todos son médicos también, muy adorados, los médicos de acá también que están a mi alrededor, acá conmigo. Donde yo tengo mi centro, es un edificio de puros médicos, de verdad, médicos lindos, grandes profesionales también, grandes especialistas.
Así que me siento muy bendecida de estar llena de médicos. He trabajado también con grupos de médicos y me ha encantado mucho lo que he aprendido de todos los médicos. Así es que me encanta ver este universo de salud acá. Qué bonito. Gracias por estar aquí y vamos a ver si nosotros también nos vamos a seguir para estar ahí en el universo de salud. Gracias, gracias. Ya saben, mi gente, mira, estos son los buenos lugares que hay que seguir, porque estos lugares aquí siempre están enseñando cosas buenas. Hay que seguir los lugares que nos enseñan. Aquellos lugares que venimos a perder el tiempo, mejor ni mirarlos. Busquen de ahora en adelante, sigan buscando lugares buenos. Y un lugar como este vale la pena. Estoy segura que van a aprender algo nuevo acá, mi gente, para que sigan también a este universo de salud. Me encanta. Todo lo que tiene que ver con el universo, a mí me fascina. La palabra universo para mí es algo maravilloso, algo grande. Cuando se habla del universo, se habla de Dios. Cuando se habla de Dios, se habla del universo. Así que es una palabra muy, pero muy maravillosa. Y bueno, el 8 que estamos hablando del infinito. Vamos a ver por acá, tenemos a Das Ross, que ha dado $21. Das Ross, qué dadivoso Das Ross, hombre. Gracias, gracias, Das Ross. Muchas gracias. Dice, hola señora Moira, en verdad en México, en Tijuana, habrá una escasez de agua que durará varios años. Me gustaría saber si puede comentarnos. Bueno, en México siempre ha habido escasez de agua. Recuerden que el agua en México tampoco nunca ha sido tan buena ni para tomar, para consumir, porque está creada en las litrinas que tienen debajo de las casas. Así es que tienen que ir viendo lo que va a haber en México, pero les hablaré de esto para el futuro. Y de todas maneras, en estos tiempos hay que tener mucho cuidado con el agua, no solamente en México, en todas partes. Hasta el agua puede estar contaminada en partes, hay que tener cuidado. No nos podemos confiar con nada de nada. Dice por acá, también vamos rapidito aquí abajo. María Alvarenga, gracias, excelente moderadora. Epa, María Alvarenga, como la saludan. Gracias, Emanuel, por esas flores. Gracias. Vamos a ver por acá, también dice, eso es verdad. Lo que dice la señora Moira es muy cierto y lo bueno que es un ser de luz, que habla con la verdad. Ah, sí, yo soy un ser de luz de verdad, de verdad. Y aquel que dice que no lo soy es porque son oscuros, no pueden ver la claridad. Todo ser oscuro no puede ver la luz. Además, la luz les estorba. Todas las personitas que son oscuras tienen que buscarse unos lentes de esos cuando están los eclipses de sol, que hay que verlos así de lejos. Tienen que buscar unos de esos, porque la luz de otra persona los pone ciegos. Entonces, tienen que usar esos lentes para que puedan ver la luz de otras personas, que vemos muchísima gente bonita, llena de luz, como los que acabamos de ver en este universo de salud. Vamos a ver por acá, Teresa Ureña también, corazoncitos, muchos corazones. Y sigo por ahí porque ya se me va el tiempo y ya voy a concluir porque voy a estar en el chat de socios. Dice, me gustaría, María Coto, buenas noches, Moira. Dice, me gustan sus predicciones. Ah, bueno, qué bueno. Hay mucha gente que dice que solo se traen cosas negativas y es que no hay nada bueno que contar ahorita. Todo lo que hay es negativo, pero sí le voy a estar trayendo cosas positivas que vienen para el futuro. Ya saben, y muchas cosas van a estar cambiando también y nosotros también tenemos que hacer la diferencia. Veremos. Dice, Dios habita en el corazón de todos y Él sabe cómo es cada persona. Dice, señora Moira, siempre la agradezco por sus palabras. Dice, tan realistas y también predicciones. Es verdad que Dios habita en el corazón de todos, porque todos somos hijos de Dios, pero desdichadamente hay personas tan malas, pero tan malas en estos tiempos y siempre la han habido, que es imposible que Dios podría habitar en esa persona. Por eso que existe la luz de la oscuridad, porque entonces la luz de la oscuridad se gana el alma de esa persona oscura. Y por lo tanto, lo que habita en esa persona es una luz de oscuridad, no es una luz de la divinidad. Entonces, todos nacemos con esa luz de la divinidad,
pero muchísimas personas son los que cambian la luz. Deben de entender de que Dios no se acerca de nosotros nos alejamos de Dios. Cada cosa que hacemos, cada forma que somos, cada manera que nos comportamos, nosotros nos estamos alejando de Dios. Por lo tanto, no es Dios que se aleja de nosotros. Si Él habita en nosotros, hacemos las cosas bien, pues no va a estar habitando en nosotros, va a dar el espacio a otra, yo podría decir a otra luz que es la que viene ahí a gobernar. En este caso puede ser la luz de la oscuridad. Dios nos ama y nos quiere. Allá nos da un libre albedrío para cada quien que se comporte como puede y como quiera hacerlo. Por eso tenemos un libre albedrío. Pero tenemos nosotros que ser siempre lo más sanos que podamos y acercarnos siempre a Dios para estar también lo más cerca de esa luz espiritual. Si nos vemos que estamos en diferentes dimensiones, porque estamos separados de esa luz, entonces no podemos tampoco estar separados. Cada uno de nosotros también tiene un ángel guardián. Hay momentos, hay tiempos y hay muchas formas de que muchas veces ni nuestro ángel guardián está con nosotros. Porque no puede estar, si la persona no está haciendo su comportamiento como debe de ser, no puede estar un ángel de luz ahí tampoco. Entonces, no es verdad que Dios habita en el corazón de cada uno que sabe comportarse y que sabe lo que está haciendo. Pero con tanta gente mala que hay, matando niños, endrogando niños, abusando niños, ¿cuántas cosas malas hay? Dios no puede habitar en el corazón de todo el mundo, porque todo el mundo sería todo el mundo. Y ahora las cosas están muy divididas. Vamos a ver, espero que quede un poquito claro y no lo malentiendan, porque no vamos a ver a uno por ahí matando y vamos a decir que Dios vive en el corazón de esa persona. Por eso que la gente vive tan confundida. A veces dicen, y si Dios existe, ¿por qué está pasando esto? Y si Dios existe, ¿por qué pasa lo otro? No es eso, es que nosotros somos los que escogemos y estamos aquí con un libre albedrío para escoger y escogemos siempre esa forma. Y siempre por lo general, la desdicha más grande del ser humano, lo más fácil. Cuando estamos cogiendo el camino más fácil, ese es el camino más pecaminoso que puede estudia. Hay gente que no estudia, no se apura para tener una carrera, no se levanta temprano porque quiere estudiar, ir a la escuela o al colegio, whatever. No, creen que todo viene del cielo, como dicen que ya yo nací con esto. Entonces, como yo nací con esto, ya nací con tal cosa. Eso no es así. Uno tiene que prepararse y para poder estar bien también hay que tener preparatoria. Más que nada, si no, no llegan a hacer nada en la vida. Dice por acá, gracias, preciosa maestra de Texas. Adoro a Texas, qué rico Texas por allá y tantas cosas que pasan por Texas también. Por acá me voy ya me estoy yendo porque ya estoy terminando por acá. Y dice Silvia, está con Ross por aquí, qué bueno. Todos se conocen, son amigos, son de la familia, qué bonito, me encanta. Universo de Salud dice, es verdad que pronto veremos otra recesión aquí en Estados Unidos. Nos preocupa mucho porque entre ayer y hoy he podido ver muy pocos pacientes. Bueno, porque no están enfermos. Eso es una señal. No están enfermos, por eso no fueron los pacientes. Apenas se vuelvan a tener algo, van a correr. Claro, que van a ir para allá. Yo digo que la gente siempre está hablando de todo esto, de que todo está viniendo y viene un colapso, también preocupante, puede ser, pero dinero hay, el dinero está en la calle. Las personas pueden ver que en estos tiempos es cuando más ricos hay, siempre lo he dicho. Así es que el problema que hay es que hay gente que quiere tener dinero, pero tampoco hacen por dónde venga el dinero, no trabajan. Si viven del gobierno, como muchas personas viven acá del gobierno también en otros países, pues no van a tener más que lo que el gobierno les da. El día que el gobierno se quiebra, se quebró todo. Entonces hay que luchar por uno siempre, para las cosas. Y hay muchas formas también
que da la oportunidad hoy en día, hasta la tecnología, de cómo poder trabajar también y atraer el dinero. Se los he venido diciendo acá desde hace mucho tiempo a la gente que se preparen con la tecnología para hacer cosas buenas, no para hacer cosas malas, porque hay muchas cosas con la tecnología también, como lo que está viendo con la inteligencia artificial, que no trae nada bueno, sino más bien cosas negativas. Por eso hay que estar muy atento a los próximos tiempos, porque lo que les he dicho de los fraudes en el Internet va a estar muy fuerte. Entonces, por ahí vienen también las cosas que hay que cuidar también lo que usted tenga. No abran ningún link, ninguna, ¿cómo se dice? Un link se dice un enlace, no abren ningún enlace que no conozcan, porque les pueden hackear sus cuentas, les pueden hackear lo poquito que tienen. Entonces, ayer era un día lunes y por eso no llegaron tantos clientes, pero van a llegar muchísimos más, universo divino que va a traerle el universo divino precioso, le va a traer a este universo de salud muchísima gente. Y si no vienen enfermos, mejor todavía. Eso quiere decir que están buenos, que vengan a buscar vitaminas, que vengan a buscar otras cosas también. Toda la gente también necesita de sus vitaminas y el bálsamo del espíritu tiene una vitamina muy importante, que es la oración. El que no ora, esa es la vitamina muy grande que hay también para el cuerpo, el alma. Es una vitamina, la oración también, meditar es una vitamina también para nuestro espíritu. Entonces, hay muchas formas, todo viene bien. Estoy segura que el universo de salud, ahora lo van a estar viendo también por ahí y van a saber que existe el universo de salud. Me da gusto verlos por acá, de verdad. Es un placer tenerles aquí en mi canal y tengo muchísimos periodistas aquí, muchísimos que me siguen. Tengo a este otro chico que les recomendé el otro día, que es el Brian Tiller. Hay tanta gente linda que hay por acá, de verdad, me encanta tenerlos. Gracias, gracias, gracias. Ahora yo me voy a retirar porque voy a estar para el chat de socios ya. Les digo a todos, gracias por estar aquí. Muchísimas bendiciones para todos. Saben que tienen que prepararse para las cosas. También hay que hacer muchísimas, yo diría, excepciones y no confíen de todo el mundo. Ya saben cómo está Facebook y tengan un poquito de respeto a Facebook, porque Facebook no se está comportando como tal. Y cuando yo les digo que le tengan cuidado a tal cosa, es por eso. Entonces, no anden poniendo tantas cosas en los Facebook, porque le roban allí, a mí me roban hasta la imagen, ya apareció por allí una que me roba la imagen, le encanta. Vive enamorada de mí esa persona. Está enamoradísima de mí que pierde la cabeza. Ay, sí, pierde la cabeza y entonces me coge mis fotos, me hace por acá, me pone por allá, me pone un montón de cosas por allí, me saca por todas partes robándome las imágenes de la foto. Así es que hacen. Entonces, imagínense, eso es lo peor. Cuando una gente está empecinada con uno, siempre va a querer. Eso es como una persona poseída también. Cuando se poseen de uno, así mismo se poseen de cualquiera de ustedes. No crean que es solamente de mí porque estoy aquí en estas redes sociales o porque soy Moira Victoria. No, se poseen de uno de verdad. Y tanto así que cuando no logran sus objetivos, peor se ponen. Entonces, hay que estar atentos, hay que devolver el veneno que le mandan. Un veneno que le mandan, devuelva siempre ese veneno. Gracias, hasta entonces. Dios los bendiga a todos. Siempre adelante, siempre con sus cosas. Recuerden hacer el dólar de la suerte, que va a estar muy bonito. Este dólar del 888. Háganlo y van a ver que les va a gustar. Y no se les olvide que en este canal todo se dice primero. Y aquí yo digo y vuelvo a decir que tendremos una presidenta mujer en el futuro. Esa presidenta será Kamala Harris y hablaremos de ese nombre en estos días. Ya le digo, voy a venir a hablar con ustedes de un tema muy importante que les va a enseñar mucho. A veces los temas que vienen a veces de ciertas personas nos enseñan a nosotros muchísimas cosas a nivel espiritual. Hasta entonces les habló Moira Victoria, los quiero un montón, se me cuidan. Muchos abrazos y donde quiera que se encuentren, que la estén pasando muy bien. Hasta entonces. Antes de irme, quiero decirles a las personas que se suscriban a nuestro canal de la familia. También
para que les gustan los videos, me regalan un like. Y recuerden las consultas privadas, personalizadas. No atendemos por teléfono, o sea, no atendemos las llamadas telefónicas. Tiene que escribir mensajes y toda la información está en la página web. Hay personas que están aquí por mucho tiempo. Ay, yo la sigo en su canal, pero ¿cuánto vale la consulta? ¿O cuáles son los días de consulta? Pero vaya a la página web, que ahí está la secretaria gratis que les dice todo. En la página web está toda la información, porque también hago muchas consultas de países que no son de Estados Unidos. Otra cosa que quede claro es que Miami pertenece a Estados Unidos, no pertenece a Cuba ni así como le llaman acá, que dicen que sí es que Miami pertenece a Cuba. Miami es de Estados Unidos. Miami es tan grande, Florida es tan grande que tiene demasiados lugares, demasiadas ciudades, demasiados condados, muchas cosas hay acá en Florida. Florida es inmenso, no es que donde yo me encuentro es el único Miami, no, Miami pertenece a Florida, pero es súper grande. Para que no se equivoquen, que María Victoria está en Miami y que Miami dicen que pertenece a Cuba. No es así. Yo soy Miami y Miami es Miami, que es también perteneciente a Estados Unidos. Por eso es que las consultas son dentro de Estados Unidos, para que lo tengan claro. Pues esto lo tienen que buscar en nuestra página web. Ahí están los enlaces debajo de los videos para que busquen la información. También es importante que sepan que voy a estar mejorando también la programación, porque ya voy a estar dando los cursos por Zoom. Ya estoy comprometida con un grupo de personas y además de eso tengo compromisos con la televisión también. Entonces, por lo tanto, quiero que dividirme mi tiempo en todo lo que tengo que hacer. Y ustedes pues van a estar buscando toda la información en la página web. No se les olvide que acá este día 888 van a preparar su dólar como les enseñé. Hasta entonces.